Muchas bendiciones para todos. Muy buenos días a todos. Quiero que abramos nuestra Biblia en San Juan. En San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 4. Ahí detrás hay una Biblia. Quiero dar gracias a Dios por tenerle acá con nosotros a mi hermano, Walter Fabián, también a Juan Hernán. Él ya está por segunda vez aquí con nosotros y doy gracias a Dios por eso. Dice en San Juan capítulo 1, versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar al Señor dándole gracias. Señor Dios Todopoderoso, Dios de amor y de misericordia, Creador del cielo y de la tierra, a ti, Señor, dirijo mi oración. En esta mañana, Señor, estamos delante de ti rindiéndote culto, Señor, porque el único que se merece toda gloria y toda honra eres tú, oh Dios. Señor, permítenos, Señor, con nuestra poca, Señor, Dios mío, vida que tenemos. Señor, permítenos agradarte, Señor, con nuestros cantos. Señor, Dios mío, ayúdanos a que todo lo que hagamos, Señor, sea de todo nuestro corazón. Te ruego, Señor, que en esta mañana tú hables con nosotros, con cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu poder y tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, doy gracias a Dios por ver el rostro de cada uno de los hermanos y hermanas. Realmente estoy muy gozoso en esta mañana por todos los que nos hemos venido a rendirle culto al Señor. Y Dios, hermanos, de lo que quiero hablar hoy es que no hay nada fuera de Dios. No podemos hacer nada sin Dios, sin su Hijo Jesucristo. En el versículo 4 del capítulo 1 de San Juan, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos en esta mañana puede decir que se siente pleno? Decir que no necesita nada, que está... Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, sin Jesús, nada no nos llena. La palabra pleno es lleno, seguro, tiene muchos... la vida que tenemos, todos sabemos que tarde o temprano, si el Señor nos quiere llevar, el Señor nos lleva. Algunos tienen más años, otros el Señor los lleva temprano. Y ¿quiénes, hermanos, en esta mañana de nosotros podemos decir que necesitamos ser llenos de Dios? Necesitamos ser llenos de Cristo, de su Espíritu Santo. Y sé que todos sabemos que en Cristo encontramos eso. Pero muchas veces nos olvidamos que en Jesús
está la luz para nuestras vidas. Como dice acá en el versículo 4, hablando San Juan, desde el versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, en el mismo libro de Juan ahí, en el capítulo 20, y en el versículo 31, capítulo 20, versículo 31, dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, hay una nueva vida que cada cristiano obtiene cuando viene a Cristo. Pero de lo que quiero hablarles en esta mañana es de la vida que tenemos que tener en Dios. Y me refiero a la vida plena. Porque muchos podemos decir: ya le tengo a Cristo, ya soy salvo. Pero a veces, estando en tu casa, te agarra una sensación de que parece que tienes un vacío. Parece que le extrañas a alguien. Parece que no estás lleno del todo. Pareciera ser que tenés que recurrir a algo. Y ahí es donde te tenés que dar cuenta que necesitas una vida plena. Y la vida plena es solamente en Jesús. Cuando estás en una situación donde querés ganar más dinero y más dinero, y de cierta forma decís: bueno, si esta semana gano 500 euros en esta semana, yo creo que ya con eso ya... Pero ganaste ese 500 euros. Y cuando ganaste ese 500 euros ese fin de semana, te llama otra persona y te dice: mira, tengo un trabajo acá de un domingo. Tenés que venir un domingo y te voy a pagar 600 euros. Y vos ya tenés ese 500 euros. Y vos decís: si ese 600 euros ese domingo me voy, dejo la iglesia, dejo de congregarme ese domingo y me voy a hacer ese 600 euros. Yo creo que ahí ya voy a estar, de cierta forma, voy a cubrir esto, cubrir lo otro y ya. Pero hermanos, la vida en Cristo, la vida plena en Cristo no viene por ahí, no viene por el dinero, no viene por las cosas materiales que nosotros tengamos. Hermanos, siendo cristianos, a veces uno piensa: bueno, el matrimonio me va a hacer pleno. Te casás, tenés una familia, le amás a tu esposa, le amás a tu esposo, y de cierta forma ya te sentís pleno. En 2 semanas, 15 días, 2 meses, 3 meses, después empieza una diferencia de carácter en la pareja. Y ahí empieza. Y te das cuenta que el matrimonio es de Dios, Dios quiere, pero no es pleno. Después ahí, bueno, tenemos que tener hijos. La pareja tiene hijos y ahí te sentís pleno. Nace tu hijo, rosadito. Te mira, se ríe cuando duerme. Y yo decía: esto es lo máximo. Pero después crece tu hijo, se porta mal y te das cuenta que no es pleno tampoco. Te das cuenta que... Y la vida en Cristo, hermanos, en Cristo es plena. Yo sé que esto suena un poco fuerte porque a veces no nos sentimos plenos.
Sé que esto suena bastante retórico, pero si te das cuenta que te falta algo, y no te enojes por lo que te voy a decir, te falta Cristo en tu vida. Ya le aceptaste, ya sos salvo. Pero Cristo tiene que vivir en tu vida. Tu viejo hombre, acá en el Evangelio, no es que vos venís y el Señor repara tu hombre, no. Desecha tu viejo hombre queda afuera. Ahora Cristo vivimos. Entonces, ¿qué pasa? Empezás a vivir una vida plena, donde todo te llena, pero el todo es Cristo, el único que puede llenar. Puedes tener un problema para el que no le tiene a Cristo, problema, sin darse cuenta, puedes recurrir a la bebida. Hoy veníamos hablando con Juan. Uno puede recurrir a la bebida. Y si tenía anteriormente ese mismo problema, va a ir más y más y más y más y más hasta que te das cuenta de que caíste en lo profundo del barro. Y la vida plena en Cristo, hermanos, es con evidencia. Yo les puedo decir ahora, mi vida es plena en Cristo. Pero si mis frutos no son así, hermanos, no estamos viviendo en una vida plena en Cristo. Seguimos leyendo en el mismo escritor, pero esta vez en Primera de Juan. En Primera de Juan capítulo 5. Capítulo 5, versículo 9, perdón. Primera de Juan capítulo 5, versículo 9. Dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En esta mañana, esta exhortación viene para todos nosotros, hermanos, primeramente para mí, de buscar la llenura del Espíritu Santo, aquellos que somos sellados por el Espíritu Santo, buscar la llenura del Espíritu Santo, buscar que el Espíritu Santo dé fruto en nosotros, porque por ahí estacionaste tu vehículo y viene otro y te choca la parte de atrás y saliste y le gritaste, y ahí se manifiesta en tu vida que no tenés dominio propio, que no pudiste ser una persona prudente. El Espíritu Santo, hermanos, en nuestra vida tiene que manifestarse, no en un desorden y sino que los frutos del Espíritu Santo tienen que manifestarse en nuestras vidas. Y ahí vamos a mostrar evidencia de que la vida plena que está en Cristo vive en nosotros, que Cristo vive en nosotros. Hermanos, en el capítulo 17 del primer libro que estábamos leyendo de San Juan, y aquí viene lo que en el versículo 3, 17 versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Cristo, a quien has enviado. Hay un versículo bastante fuerte en la Biblia donde dice que se van a apartar en el día del juicio las ovejas de los cabritos. Y van a haber gente donde van a decirle al Señor: hemos profetizado en tu nombre, hemos predicado en tu nombre, hemos hecho milagros en tu nombre. Pero Jesús les va a decir: no te conozco. ¿Por qué Jesús puede decirle a alguien que no le va a conocer? Es porque Jesús no vivía en esa persona. Porque también Jesús dice: vendré y me buscaré a mí mismo. Cuando viene Jesús va a llevarse a sí mismo. Si no estás viviendo una vida plena en Cristo, si no estás mostrando fruto en tu vida del Espíritu Santo, necesitas que Cristo viva en tu vida. Necesitas de Cristo en tu vida. Porque de lo contrario vas a seguir con el mismo carácter, vas a seguir con las mismas costumbres, vas a seguir con los mismos vicios, vas a seguir con todo lo que tu carne desea. Pero si Cristo vive en tu vida, eso, hermanos, va a acabar. Claro, constantemente vamos a tener una lucha, porque la Biblia dice que el Espíritu lucha contra la carne y entre sí. Pero, hermanos, teniendo una vida plena en Cristo, ¿quién es más fuerte? No teman, yo he vencido al mundo. Hermanos, en Efesios capítulo 1, y versículo 21. Este es el Jesús el Cristo que yo le estoy hablando en esta mañana, hermanos. Si nos paramos a pensar y nos quedamos y empezamos a meditar, vamos a saber que no hay más nada maravilloso que esto. No hay más nada, no hay nada más importante que Jesús, hermano, en nuestras vidas. Dice el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí está el Cristo, hermanos. Él es el que nos llena en todos. La plenitud, la cual dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Solo en Cristo podemos ser plenos, hermanos. No hay otra cosa sobre la faz de esta tierra que nos va a hacer plenos. Solo en Cristo. Solamente en Cristo. Hermanos, si nosotros le pidiéramos justicia al Señor, estaríamos calcinados, porque somos pecadores. Pero si le pedimos misericordia al Señor, hermanos, el Señor nos escucha, porque Él sabe que ahora Cristo vino y por medio de Jesucristo somos justificados. Nosotros no podíamos hacer nada, hermanos, pero vino Jesús y somos justificados por medio de Él. Ahora Dios nos escucha. En el momento más terrible de tu vida, en el momento cuando más difícil es tu vida, acordate que solo en Cristo hay plenitud. Así que no recurras a otra cosa. Tal vez vas a caer una vez, dos veces y vas a seguir cayendo. Pero acuérdate que solo en Cristo hay plenitud. Solo en Jesús vas a ser pleno. Búscale a Cristo. No hay nada, hermanos, más importante que esto. En Colosenses
Colosenses capítulo 1, versículo 15. En adelante dice, Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Cristo, hermanos. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas estas cosas. Está hablando de Cristo, hermanos. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Al Padre le agradó, hermanos. En Cristo habita toda la plenitud. ¿Estás orando por un familiar enfermo? Acordate que en Cristo hay plenitud. Decía una hermana hoy, Señor, si es tu voluntad, sánanos. Esa es la forma de orar, hermanos. Porque todo ronda si es la voluntad del Señor. Tienes que estar dentro de la voluntad del Señor. Estaba en una iglesia en Barcelona y me llama mi esposa y me dice que uno de mis hijos ya estaba, como decimos nosotros, volando de fiebre. No había manera de que le pare la fiebre. Y oro por teléfono ahí con mi esposa. Y le digo al Señor, Señor, si es tu voluntad, sánale en este momento. Y el Señor le sanó en ese mismo momento. Pero fue su voluntad. Tal vez es algo pequeño, hermanos. Pero acuérdense que para Dios no hay nada imposible. Sea pequeño, sea grande, para Dios no hay nada imposible. Tu triste situación, como decía la canción, para Dios no hay nada imposible, hermanos. No existe obstáculo para el Señor. En la guerra, en el tiempo antiguo, hasta el Señor sujetó el día, hermanos. El sol paró para que su pueblo pueda terminar la guerra. Para Él no hay nada imposible, hermanos. Varias veces abrió ríos y mares para que puedan cruzar en seco. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. ¿Qué en esta mañana, qué le presentaste a Dios en esta mañana? ¿Cuál es tu problema más grave? ¿Cuál es tu problema más grave? Que venga tu familia de tu país, tal vez. Que tu hijo se sane, tal vez. Hermanos, Cristo vino y murió, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor hoy quiere que tengamos vida plena en Él. Y la Biblia dice que todo lo que queráis, pídanle al Padre y Él se los va a dar, dentro de su voluntad. Hermanos, cuando estaba leyendo este versículo en Colosenses, donde dice que por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, me venía a la mente muchas cosas. Gente que tiene muchísimo dinero, gente que manejan países a su gusto y no saben qué hacer, hermanos, porque no encuentran cómo llenar ese vacío, no encuentran la solución a su vida.
Y Dios escondió de los sabios y de los entendidos y los hizo entender a los niños. Esto, hermanos, este evangelio poderoso, este era el evangelio que predicaba Pablo y decía, no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder y potencia de Dios. El evangelio que Pablo predicaba, hermanos, vivía en Pablo. Pablo estaba pleno. Él no le importaba si le apedreaban. El tipo se agarraba y se levantaba otra vez. Al otro día venía en el mismo lugar y seguía predicando. Hermanos, la confianza que tenía Pablo era porque él sabía y entendía que lo único que a él le llenaba era Cristo. Que la única vida plena que podamos llevar es en Cristo. Sé que hay, hermanos, muchísimos versículos que hablan sobre esto. Y esta vez he sacado solo unos cuantos, porque sé que no hay mucho para decir sobre esto, pero sí hablarles sobre la gravedad de la situación si no vivimos una plena vida en Cristo. Porque, hermanos, acuérdense que somos carne. Acuérdense que si no vivimos una vida plena, uno va a decir, no, yo vengo a la iglesia los domingos, comparto unas canciones en mi casa y ya está, y leo un poco la Biblia a la mañana. Pero puede llegar una situación en tu vida donde no vas a saber cómo de qué sostenerte. Sabes que Cristo está, pero no sé, voy a buscarle a un hermano que esté conmigo, al pastor tal vez. Pero esa vida plena en Cristo, si está con nosotros, hermanos, sabemos sostener las cosas que nos pueden golpear. Nos decía la hermana Adriana que uno quería saber cómo los padres de esta gente, de este jovencito que el Señor lo había llevado, cómo es que ellos podían estar tan plenos, cómo es que podían glorificar a Dios. Su hijo joven, el Señor le llevó, hermanos. Y esas cosas, y me decía Adriana que a mí cómo fue como si me golpeó más a mí que a los padres. Y hermanos, la vida en Cristo, hermanos, es plena. En el Señor podemos todo, hermanos. Todo. Cristo es la palabra, como dice la Biblia, todo va a pasar. Todo puede pasar, cielo y tierra inclusive. Pero la palabra de Dios no va a pasar. Hermanos, vivamos la vida plena en Cristo. Les animo a que busquemos de Dios. Siempre cada apóstol que se paraba a predicar hablaba sobre el arrepentimiento primero. Porque era necesario, dice el apóstol Pablo, que haya arrepentimiento. Y yo sé, hermanos, que cada uno de nosotros nos arrepentimos todos los días. Y les puedo decir, la evidencia de eso es que estamos hoy aquí, en esta mañana. Porque el Señor nos muestra su misericordia. Y dice, bueno, la hermana le doy esta fuerza, al otro hermano le doy la fuerza. Y a cada uno nos da la fuerza. Y estamos en esta mañana, hermanos, aquí. No quiero que por ningún momento, y lo digo por mi hermano, por Juan Hernán, no quiero que por ningún momento piensen que el estar hoy en esta mañana fue porque yo les dije, vengan. No, hermanos, el Señor les trajo. El Señor habló con sus vidas. Busquen a Dios. Olvídense del pasado. Pídanle al Señor que el Señor les restaure. Díganle al Señor, Señor, ya sé que solo en ti hay vida plena. Ya sé que solo en ti y en nadie más. No puedo conseguir, nada no me llena. Puedo hacer esto, lo otro. Puedo ganar bien. Puedo tener euros en el bolsillo y comprar lo que quiero. Pero nada no me llena. Hermanos, busquen al Señor. Busquen a Cristo.
y van a empezar a tener una vida plena. Y luego la adoraremos por los siglos de los siglos allá arriba. Que el Señor, hermanos, les bendiga. Quiero decirles que para mí es un ejemplo el hermano Pepe. Y oremos siempre por nuestro hermano Pepe, por la hermana Nati y por cada uno de los hermanos. Oremos porque el Señor es bueno, hermanos. Y la Biblia dice que tenemos que sobrellevarnos los unos de los otros, las cargas los unos de los otros. No suelo pedir oración, pero pido oración por mi vida espiritual, hermanos, que el Señor pueda darme sabiduría, inteligencia, prudencia, hermanos, para poder ser sabio dentro de mi matrimonio, mis hijos. Estamos, hermanos, en un mundo donde muchas cosas pasan y los padres tenemos que ser sabios. También pido oración por mi madre, que estaba con gripe. Ella está llevando un tratamiento, como todos saben. También por mi padre, por mis hermanos que están allá en mi país. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor nos ayude a vivir una vida plena en Él. Amén.